Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y me alegra acompañarte en un nuevo episodio de Camino a la Victoria. A medida que nos acercamos a la temporada navideña, algunos cristianos cuestionan la tradición de dar regalos, considerándola mundana o superficial. Pero según las Escrituras, la Navidad sí trata sobre los regalos, en especial sobre el don indescriptible que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Así que acompáñanos junto al Dr. Robert Jeffress para descubrir el verdadero mensaje de la Navidad y renovar el asombro por el regalo más grande de todos. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año, recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Un regalo tan maravilloso para decirlo con palabras. ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que tú has recibido? Para muchos de ustedes se podría tratar de un regalo que cuesta mucho dinero. Entiendo que algunas personas, algunas familias, dan regalos caros como joyas, autos de lujo o una gran cantidad de dinero en efectivo. Nunca he formado parte de una familia así, pero escucho que existen en algún lugar. Para el resto de ustedes podría ser un regalo que no tuviera mucho valor monetario, pero sí valor sentimental por quien lo dio. Todos los padres conocen la alegría de recibir una manualidad navideña o una tarjeta navideña hecha a mano con la frase "Te amo" garabateada con crayón. Por supuesto, esos regalos tienden a significar mucho más si vienen de tu hijo de 5 años que de tu hijo de 35 años. Quiero decir que es el sentimiento lo que cuenta. Otras personas dirían, ya sabes, el mejor regalo que recibí fue uno que fue de naturaleza práctica. Es algo que realmente necesitaba. Hace unos años ofrecí un funeral para un amigo de 84 años y su nuera le había escrito un homenaje a su suegro sobre un regalo de Navidad especial que había comprado para su esposa. Ella escribió, estaba empaquetado y envuelto meticulosamente por el propio papá. Sin duda fue uno de los regalos más valiosos que he visto en mi vida. No eran diamantes, perlas ni un abrigo de piel. Era el suministro de un año de todos los productos de tocador preferidos de mamá. Varios botes de laca para el cabello, talco, lociones y demás. Para mí fue una hermosa expresión de un amor maduro. Dicho esto, sé que te conozco mejor y te amo más que cualquier otra persona en la faz de la tierra. Y sé lo que necesitas y usas cada día del año. Y me aseguraré de que lo tengas. La nuera dijo, todavía me emociono al pensar en papá, recorriendo los pasillos del supermercado, comprando con amor esos valiosos regalos para su amada esposa. Pero creo que la mayoría de ustedes estará de acuerdo en que el mejor regalo de todos fue uno que tenía las 3 características. Fue un regalo de gran valor. Fue un regalo dado por alguien que es importante para ti. Y es un regalo que satisface una necesidad muy real. Y por supuesto, el mejor ejemplo de ese regalo es el regalo de Jesucristo. ¿Sabes? En 2 de Corintios capítulo 9, Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corinto
sobre su necesidad de dar para una ofrenda especial, él estaba recolectando y trataba de motivarlos a dar. Y usó el mayor ejemplo de generosidad que pudo imaginar. Dios dando a su único y amado Hijo, y culminó ese capítulo en el versículo 15 escribiendo estas palabras: gracias a Dios por su don inefable. La Nueva Biblia Viva dice: el regalo tan maravilloso que no podemos expresar con palabras, el regalo indescriptible de Dios. ¿Sabes? Eso es toda una concesión para alguien como Pablo. Reconocer, decir que ni siquiera puede describir el don de Jesucristo. Quiero decir, después de todo, piensa en Pablo. Tenía más títulos de los que podrías imaginar. Terminaría escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento. Estudió bajo el mayor intelectual de su época, Gamaliel. Y, sin embargo, al intentar expresar lo que significaba Cristo, dijo: es indescriptible, no hallo palabra. Esa palabra, traducida como indescriptible, la inventó Pablo. No está en ningún lugar del Nuevo Testamento griego. Simplemente dijo: voy a inventar una palabra como supercalifragilístico espialidoso, tratando de explicar el maravilloso e indescriptible regalo de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace que este regalo sea tan indescriptible? En los pocos minutos que tenemos hoy, solo quiero que anotes 3 características del regalo indescriptible de Dios. En primer lugar, el regalo indescriptible de Dios fue precedido por una preparación elaborada. Sabes, cuanto más grande es el regalo, cuanto más importante es el regalo, más preparación requiere. Muchos de ustedes conocen a mi hermana Jennifer y a su esposo Matthew, quien enseña nuestra clase de estudio. Matthew y Jennifer vivieron en Tyler durante varios años, donde Matthew era pastor y su hija mayor, mi sobrina, era una talentosa pianista de conciertos. Y cuando era una niña pequeña, más que nada para Navidad, ella quería un piano de cola pequeño. Así que fueron a diferentes tiendas de música y ella encontró el que realmente quería. Y como 2 semanas antes de Navidad, Jennifer y Matthew tuvieron que darle la noticia. Jennifer dijo: Caroline, nos encantaría darte esto, pero no podemos pagarlo ahora. Solo podemos permitirnos un piano vertical. Quizás algún día podamos darte este piano. Y Caroline se sintió decepcionada, pero lo tomó con buena actitud. Ahora, lo que Caroline no sabía sobre su madre es algo que yo he sabido por mucho tiempo, y es que Jennifer es una gran mentirosa. Una de las más talentosas que he conocido. De hecho, ella y Matthew habían comprado ese piano de cola pequeño y prepararon todo cuidadosamente para que el día de Navidad, mientras ellos salían a desayunar, la tienda de música entregara el piano de cola. Así que cuando regresaron del desayuno y abrieron la puerta, ahí estaba ese hermoso piano de cola pequeño con un lazo encima. Fue un regalo con una preparación elaborada. Les digo, una preparación aún más elaborada acompañó el don indescriptible de Dios. En Gálatas 4:4, Pablo dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nuevamente, la Nueva Biblia Viva dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. ¿En qué sentido se cumplió el plazo? Dios había estado preparando este regalo durante miles de años y ahora había llegado el momento. Fue el momento adecuado, en primer lugar, culturalmente, si lo piensas, para la venida de Cristo. Por primera vez desde la Torre de Babel, la mayoría de las personas en el mundo hablaban el mismo idioma. Alejandro Magno había creado el griego koiné, el griego para el hombre común, para que se hablara, y eso facilitó la difusión del Evangelio cuando vino Cristo. Facilitó la escritura de las Escrituras en un idioma que todos podían entender. En segundo lugar, era el momento adecuado políticamente para la venida de Cristo. El emperador era Augusto César. Su verdadero nombre era Octaviano, y él había logrado y presidido la paz romana. La paz romana. El mundo, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz y existía un vasto sistema de caminos, como nuestras autopistas interestatales. Los romanos habían creado algo que permitiría la rápida difusión del Evangelio después de la resurrección de Jesús. En tercer lugar, era el momento adecuado. Espiritualmente,
para la venida de Cristo. El politeísmo, la adoración de muchos dioses de los romanos y los griegos, había dado paso a la apertura hacia el monoteísmo, la idea de que hay un solo Dios, no múltiples dioses. Pero lo más importante era el momento adecuado proféticamente, para la venida de Cristo. Como saben, hay más de 150 profecías específicas en el Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo. Algunas de ellas tienen cientos y unas pocas hasta 1000 años de antigüedad y daban cada detalle sobre su nacimiento. Permítanme darles solo un ejemplo. Esta profecía fue hecha 700 años antes de que naciera Cristo. Se encuentra en Miqueas 5:2. ¿Recuerdan lo que dijo Miqueas? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De todos los lugares en los que Cristo pudo haber nacido, Miqueas señaló este pequeño pueblo que era tan insignificante que ni siquiera aparecía en el registro de ciudades. Él dijo, aquí es donde va a nacer Cristo. Esa es una profecía asombrosa. Ahora avancemos 700 años desde Miqueas 5:2 hasta la época en que nació Cristo. María y José, la pareja, esperan el nacimiento del niño milagroso. El único problema es que no están en Belén, donde Miqueas lo predijo. Están en el norte, a 90 millas al norte, en Nazaret. Entonces, ¿cómo logra Dios que esta pareja viaje de Nazaret a Belén? Bueno, encontramos la respuesta en el primer versículo de Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Mientras María y José estaban en Nazaret, contemplando el nacimiento de este niño milagroso, a medio continente de distancia, en el centro del poder, Roma, el emperador y sus consejeros se estaban reuniendo. ¿Y sabes de qué están hablando? De un cierre del gobierno por falta de fondos. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Harris? Las mismas noticias, solo recicladas. Estamos enfrentando eso ahora mismo. Así que decían, ¿cómo vamos a compensar esto? Por el déficit de esta falta de ingresos. Y alguien propone una idea brillante. Vamos a grabar a la gente. De nuevo, algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Nunca piensan en reducir el gasto. Siempre es, subamos los impuestos a la gente. El único problema era que, a diferencia del servicio de impuestos internos de hoy, que tiene computadoras que pueden rastrearte donde sea que estés y sabe cada cantidad de ingresos que tienes, no había manera de localizar a la gente. Entonces, ¿qué hizo el César? Él ordenó que todos debían ir a su ciudad natal para registrarse en un censo. Eso conduciría a la recaudación de impuestos. Mira el versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Piénsalo, el hombre más poderoso del mundo, el César, firmó un decreto y una orden. Poco sabía él, al firmar ese mandato, que provocaría que una pareja a la que nunca había conocido, llamada José y María, viajara a un pueblo del que nunca había oído hablar, llamado Belén, para dar a luz al Salvador del mundo. Ahora, ese es solo un ejemplo de lo elaborado, la preparación que precedió al don indescriptible de Dios. En segundo lugar, el don indescriptible de Dios no solo fue precedido por una preparación elaborada, sino que en realidad fue pasado por alto debido a su apariencia sencilla. Mira los versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabes una razón? La principal razón por la que la mayoría de la gente pasó por alto el don indescriptible de Dios es por el envoltorio en el que vino ese regalo. Los judíos creían que su mayor necesidad era la liberación de los romanos. Querían liberarse del yugo de Roma. Querían la liberación de Roma.
pero lo que realmente necesitaban era la liberación de sus pecados y de las consecuencias de su pecado. Ellos buscaban un libertador político y por eso no reconocieron la venida del Mesías. Ellos esperaban que cuando viniera el Mesías llegara vestido con ropas reales como corresponde a un rey, en lugar de estos sencillos pañales. Lo mismo sucede hoy en día. ¿Sabes? La mayoría de las personas con las que hablas, si les preguntas, ¿cuál es el mayor regalo que Dios podría darte? La mayoría respondería, bueno, lo que realmente necesito es una inyección de dinero en mi cuenta bancaria, o necesito sanidad en mi cuerpo o en el cuerpo de alguien a quien amo. Necesito reconciliación en una relación que se ha deteriorado. Esa es mi mayor necesidad. Todas esas son necesidades legítimas, pero nuestra mayor necesidad es el perdón de Dios. Y creo que eso explica por qué este anuncio del nacimiento de Cristo llegó al grupo al que llegó. Así fue. No llegó a los líderes religiosos. Llegó al grupo más improbable. El versículo 8 del capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora tienes que entender que en el primer siglo no había nadie más bajo en la escala socioeconómica que los pastores. Ellos eran el peldaño más bajo. Nadie quería estar cerca de los pastores. Nunca los invitaban a las fiestas de la élite, en parte por la forma en que se vestían y probablemente por cómo olían después de estar con las ovejas. Eran marginados, lo que explica por qué fueron los primeros en escuchar la noticia del Evangelio. Ellos entendían su necesidad y por eso el ángel dijo en los versículos 9 al 11, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alguien ha dicho que si la mayor necesidad del hombre hubiera sido la educación, Dios nos habría enviado un maestro. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos habría enviado un economista. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón, y por eso Dios nos envió un Salvador. Porque hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por cierto, fíjese que es una buena noticia de gran gozo para todo el pueblo, para toda la gente, no solo para algunos. La venida de Cristo es una buena noticia para todas las personas. Dios dijo, Jesús es para todos, no solo para algunas personas. Esa es la buena noticia que tenemos para compartir. La venida de Cristo es una buena noticia para todos. ¿Cómo reaccionaron los pastores ante esa noticia? Mira el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No podían llegar lo suficientemente rápido a Belén. Ahora compara eso con los líderes religiosos en Mateo 2, quienes tenían la misma información. Ellos sabían acerca de la venida de Cristo. ¿Y qué hicieron? Escucha, absolutamente nada. Se quedaron exactamente donde estaban. Pensaban que si el Mesías había venido a ofrecer perdón, necesitaba perdonar a otras personas, pero no a ellos. Los líderes religiosos estaban llenos de orgullo y autosuficiencia. No entendían que su necesidad del perdón de Dios no era parcial, era total. Saben, sospecho que algunos de ustedes que están escuchando ahora mismo a algunos de los que están aquí hoy, si son sinceros, les cuesta emocionarse con el mensaje de la Navidad. Lo han escuchado una y otra vez. Si eso es cierto en tu caso, es solo porque no entiendes la magnitud de tu necesidad de perdón. La Biblia dice que todos hemos pecado. No hemos estado a la altura de la gloria de Dios. Todos merecemos el castigo de Dios, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Pero Jesucristo vino a hacer por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Y eso es ofrecernos el perdón de nuestros pecados. En tercer lugar, ¿por qué es indescriptible el regalo de Dios? Porque fue ocasionado por un amor sin parangón. Miren los versículos 13 y 14.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese versículo se traduce mal en algunas versiones. Y el ángel dijo: Gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. Como si Dios simplemente estuviera repartiendo y compartiendo buena voluntad, paz para todos. No, es para un grupo específico. Paz para aquellos con quienes Dios está complacido. La realidad es que Dios no está complacido con nosotros aparte de Cristo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el mediador, el constructor de puentes, el que vino a restaurar nuestra relación con Dios. Y aquellos que vienen a la fe en Cristo pueden estar en paz consigo mismos, pero lo más importante, pueden estar en paz con Dios. ¿Sabes? Una de las imágenes más comunes en la Biblia de Dios Padre es la del amante herido. La Biblia dice que Dios te ama a ti y a mí. Él nos creó para tener una relación con nosotros, pero somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Hemos permitido que otras personas y otras cosas reemplacen su legítimo lugar en nuestro corazón. ¿Cómo ha respondido Dios a esa herida, a ese insulto? Podría habernos dejado donde estamos, separados de Dios en esta vida y en la próxima. Pero en lugar de eso, Dios dio el primer paso para reconciliar esa relación con nosotros. La Biblia dice: pero Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros. Fue el amor de Dios lo que ocasionó este regalo indescriptible. J.B. Phillips, él era un pastor anglicano en Londres, y el traductor de la Biblia que escribió esa paráfrasis de Phillips del Nuevo Testamento que muchos de nosotros disfrutamos. En uno de sus escritos, J.B. Phillips describe con detalle cómo debió ser la primera Navidad desde el punto de vista del ángel. Escucha esto con atención. Un ángel mayor le muestra cuidadosamente a un ángel muy joven los esplendores del universo. Contemplan galaxias giratorias y soles ardientes, y luego cruzan las distancias infinitas del espacio hasta que, finalmente, entran en una galaxia en particular que contiene 500,000 millones de estrellas. A medida que los dos ángeles se acercaban a la estrella que llamamos nuestro Sol y a sus planetas en órbita, el ángel mayor señaló una pequeña y bastante insignificante esfera que giraba muy lentamente sobre su eje. Al pequeño ángel, que tenía la mente llena del tamaño y la gloria de lo que acababa de ver, le parecía tan aburrido como una pelota de tenis sucia. Quiero que observes ese planeta en particular, dijo el ángel mayor señalando con el dedo. Bueno, a mí me parece muy pequeño y bastante sucio, dijo el joven ángel. ¿Qué tiene de especial ese planeta? Escuchó atónito e incrédulo mientras el ángel mayor le contaba que ese planeta pequeño, aparentemente insignificante y no precisamente limpio, era en realidad el famoso planeta visitado. ¿Quieres decir que nuestro gran y glorioso príncipe descendió en persona a esa bolita de quinta categoría? ¿Por qué haría algo así? El rostro del joven ángel se arrugó de disgusto. Continuó: ¿quieres decirme que se rebajó tanto como para convertirse en una de esas criaturas que se arrastran y reptan en esa bola flotante? Así es, dijo el ángel mayor, y no creo que les gustaría que los llamaras criaturas que se arrastran y reptan en ese tono de voz. Para los extraños puede parecernos que los ama. Él bajó a visitarlos para levantarlos, para que lleguen a ser como él. El joven ángel se quedó con la mirada vacía. Tal pensamiento era casi incomprensible. Tal pensamiento también estaba mucho más allá de la comprensión de Pablo. Por eso él expresó:
Gracias a Dios por su don indescriptible, un regalo realmente demasiado maravilloso para describirlo con palabras. En esta temporada de dar y recibir regalos, es el momento perfecto para aceptar el mayor regalo de todos, el regalo del perdón de Dios. Y en Camino a la Victoria, deseamos seguir proclamando esta verdad transformadora, algo que solo es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú. Te invitamos a considerar hacer una donación a nuestro ministerio. Con tu apoyo, no solo podremos seguir caminando contigo en la fe, sino también llevar el mensaje de Cristo a miles de personas más alrededor del mundo. Como muestra de agradecimiento, recibirás nuestro recurso especial del mes, un obsequio ideal para esta Navidad. No te vayas, en instantes veremos un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Un regalo tan maravilloso no es realmente un regalo, a menos que sea recibido. Y en Camino a la Victoria, esperamos que hayas abierto tu corazón y recibido el don indescriptible de Dios para tu vida. Quédate con nosotros y no te pierdas el adelanto del próximo mensaje. Verán, hay una verdadera tensión en la historia de la Navidad. La gente pensaba que la llegada de la luz de Cristo borraría para siempre la oscuridad, pero eso no ha sucedido. Muchos de ustedes en este momento todavía están experimentando la oscuridad de este mundo. ¿Es la luz la mejor representación de Cristo considerando la oscuridad que estamos experimentando ahora? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Cuando la oscuridad vence a la luz. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.